Muy buenas, Paloma, de Nutrición con Q, nutricionista, tecnóloga de alimentos, bailarina, entrenadora y muchas más cosas. Hoy vamos a hablar de nutrición, vamos a hablar de psicología, vamos a hablar de gustar. Y te quiero preguntar sobre todo por en qué momento tengo que tener banderas rojas de ¿le estoy dando demasiada importancia a este asunto o no? O nunca se le da demasiada importancia. ¿Tú qué opinas? Claro, al ser algo que condiciona tanto nuestra salud y que, bueno, dicho por mí, pues para mí es tan importante a la hora de cuidarnos, interviene en tantas variables de nuestra vida, pues es difícil saber cuándo nos estamos pasando, cuándo no me está haciendo feliz, cuándo me está condicionando, me llamo como todo tipo de obsesiones o adicciones, cuándo esto realmente me está impidiendo hacer otras cosas o cuando sufro más que disfruto. Conozco muchas personas que, quizá demasiado centrados en esto, dejan o renuncian a cosas que también son importantes, ¿no? Precisamente por su preocupación quizá excesiva, ¿no? También está muy de moda desde el body positive como una censura a todo lo que pueda significar ponerse límites. Por supuesto, la aceptación tiene que tener un hueco a todos los niveles, pero también está la salud. En definitiva, yo creo que la problemática ha surgido porque al final nos gusta polarizar e irnos a los extremos. ¿Por qué se ha llegado a ese extremo de vamos a aceptar este cuerpo con tal porcentaje de grasa? Porque son personas que han estado muy estigmatizadas, muy sometidas y han sufrido mucho. ¿Era en cierto modo necesario? Porque, como digo, hay personas que han sufrido mucho tratando de tener un cuerpo específico y muy normativo. El problema es que nos hemos ido al otro extremo y que se empieza como a negar que un exceso de grasa corporal genera una condición inflamatoria y de enfermedad. Entonces yo creo que por un lado era necesario que las personas salieran de esos márgenes tan estrictos, pero nos estamos a veces confundiendo. Es como, hay como dos creencias infantiles, ¿no? Una creencia que quizá nos hace esclavos de una imagen, todos partimos del mismo punto a nivel genético y todos podemos llegar a ser Brad Pitt, pero eso es, muy posiblemente eso es equivocado y estamos siendo esclavos de esa creencia infantil. Y luego también es cierto que me parece una creencia infantil no darle un hueco a la importancia del autocuidado, que tiene unas connotaciones súper relevantes con la parte mental, a nivel de dopamina, a nivel de endorfinas, a nivel de serotonina. Y algo importante, hay muchas personas con un cuerpo que normalmente ha entrado en esos cánones, con un cuerpo normativo, que no están cuidando su alimentación ni esa práctica de ejercicio y no se han visto sometidas a ser señaladas de, oye, es que tú no te estás cuidando, no estás durmiendo tu hora o estás teniendo unos hábitos tóxicos. Pero tampoco se puede negar que un exceso de grasa, ojo, ni siquiera hablo de la denominación obesidad con el famoso IMC que no gusta nada, sino que tener un exceso de grasa que te limite físicamente incluso a tus tareas cotidianas viene dado de unos malos hábitos. El paralelismo que hago a nivel comunicación y relacionándolo con lo que más me gusta, que es la asertividad, es como si yo defendiese que, oye, es que yo soy muy agresivo y quiero que todo el mundo respete y valore mi agresividad como algo positivo. Pues oye, habrá gente a la que le mole muchísimo tu agresividad y habrá gente a la que no. Otra pregunta con respecto a la nutrición. A veces recibimos mensajes que son como muy contradictorios, ¿no? De repente, el tomate. Ostras, tienes que comer tomate todo el día. Quedas con un colega y te dice, pues me han dicho que demasiado tomate te puede dar un infarto. Hostia, qué agobio. No, ahora los huevos. O sea, es que tienes que comer huevos sin parar 12. Y al día siguiente un día te dice, no, es que el huevo da cáncer. ¿A qué hay que hacer caso? ¿De quién nos fiamos? Da todo igual. O sea, ¿qué hay que hacer? Esta información tan dispar viene dada también un poco del mundo de la información en el que vivimos, que todo el mundo trata de llamar la atención con un titular. Y entonces esos titulares a veces nos dan una idea equivocada. Cuando se estudia un alimento se pueden decir cosas muy positivas, pero también cosas negativas, porque va a depender del contexto, de las cantidades, de los componentes. ¿A qué debemos hacer caso? A las cuestiones que están más estudiadas, al sentido común y también aprender a escucharnos y saber realmente discernir y tener un sentido crítico. Y luego hay una cosa que tú te he escuchado decir en tus vídeos y es que cada cuerpo además es distinto, ¿no? Y una parte de aprender sobre nutrición es aprender a escuchar la reacción a nivel energía, a nivel estado de ánimo que tenemos frente a cómo comemos, ¿no? Otra cosa que tengo curiosidad por preguntarte es si tuvieses que decir cuál es el alimento más molón del mundo. Y luego otro que creo que es interesante y es, de todos los alimentos que dan pereza, rollo el nabo, la coliflor, ¿cuál no merece la pena? O sea, ¿cuál no es tan bueno como para que merezca la pena comérselo? A ver, ojo que es muy importante, lo que estoy preguntando. Un alimento muy interesante
son las sardinas. Las sardinas. Es como menos fashion, ¿no? Es como, bueno, queda peor. Además, el animal es un poco feo, sí, incluso. Feo. Sí. Y te huele pez en la casa. Entonces, pues voy a hacer ese punto a favor de las sardinas porque son muy nutritivas. Contienen el famoso omega 3. Además, las espinas de las sardinas, en este mundo que vimos también de pelea de si los lácteos y los lácteos no, contienen un calcio muy biodisponible porque además las espinas de las sardinas, bien cocinadas, de las sardinillas, perdón, las ingerimos y es algo muy nutritivo. Y luego también voy a decir que molón porque me encanta. ¿Cuál no merece la pena? Esa verdura que odies es la que no te merece la pena porque tenemos una suerte en nuestras sociedades que tenemos un abanico de alimentos nutritivos espectacular. ¿Cuál va a ser la menos importante? Pues bueno, pues típicas verduras que prácticamente aportan solo agua y poquitos nutrientes, pues como una lechuga. Una lechuga no. La lechuga es, a mí es que me encanta la lechuga para hacer ensalada. Es como muy favorita mía, ¿eh? Sí, pues sí. Mira, hay gente que la odia. Odias, por ejemplo, el nabo, el apio, que a mí también me encanta en sopa. No tienes que comer apio, elige esos vegetales que te gustan porque además son muy parecidos en nutrientes. Entonces quizá lo que puedas no estar comiendo de pues nunca la vacío lo encuentres y ese tipo de cosas. Y Paloma, yo a veces me flipo, hago cosas bien, otras veces lo hago menos bien. Sin embargo, para mí lo más difícil es encontrar la manera de ayudar a personas a las que quieres y ves que ya sea por falta de hábitos deportivos, ya sea por una mala alimentación, por no darle importancia. ¿Cómo podemos ayudar a esas personas que queremos y no sabemos encauzar o orientar de una manera más saludable? Pues esa es mi pregunta porque llevo toda mi vida estudiando la manera de ayudar a las personas a mejorar su alimentación. Lo consigo, ¿no? Con mis pacientes, con mis clientes y con los seres queridos a veces no. Claro. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Vamos a intentarlo. Lo podemos intentar con 2 pasos. Yo diría que el primero es dar ejemplo. Dar ejemplo, pero no, mira qué bien estoy comiendo, no es realmente mostrarle los beneficios de lo que estamos haciendo. El siguiente paso es que le ayude una persona externa, que le muestre la manera de que una persona externa le pueda ayudar. Nuestros seres queridos no nos escuchan ni nosotros escuchamos a nuestros seres queridos cuando nos dan consejos a veces, que puede funcionar el diálogo, dar ejemplo, pero en mi experiencia debe ser una persona externa que nos dé esa visión más amplia. Por mi experiencia y relacionándolo también con la parte de comunicación, creo que hay 2 cosas que son importantes. La primera, empatizar, entender las potenciales barreras que puede tener con respecto a sus rutinas, con respecto a otras creencias, con respecto a la nutrición o con respecto al deporte. Llegar a verbalizar, que llegamos a comprender los motivos, porque si no, al final es como que no hay un puente, ¿no?, entre mi realidad y la tuya. Entonces yo creo que empatizar, entiendo que esto a priori no es tu movida, pero como tú bien dices, luego ser también capaz de manera gradual, hacer propuestas concretas que la otra persona identifique como bastante digeribles, valga, ¿no?, la expresión, que sean fáciles de asumir. Y luego también te quiero preguntar, ¿cuál es el mayor pecado que podemos hacer a nivel nutricionista, nutriciólogo, ¿no? ¿Cuál es nuestro mayor pecado? Pues el mayor pecado, lo tengo claro y se puede llevar también a otros ámbitos en alimentación, en nutrición, es el autoengaño. La gente se engaña, y esto lo hemos escuchado todos. No, pero si yo como muy bien, pero si yo no como nada. No estás comiendo esto que sabes que te beneficia. No ha sido un día y no pasa nada porque lo hayas comido, pero no te engañes. Si somos conscientes de esto, yo creo que tenemos hecho más del 50%. Y para acabar, Paloma, estamos encantados de que hayas venido. Además, te voy a contar la intrahistoria de una pregunta que tú le has dado como mucho empaque. Y fue una pregunta al azar. Metimos, ¿cómo pueden ayudar las naranjas a mejorar tu autoestima? Era absolutamente al azar. Y tú, que eres muy buena profesional, has investigado y tienes algo que contarnos. Sí, de hecho, me dijiste lo de cómo puede la naranja ayudar a mejorar la autoestima. Digo, esto es una broma, quiere que me invente algo un poquito más exótico y curioso. Digo, ¿o será que de verdad sabe que hay compuestos en los alimentos en general, como los flavonoides, otras sustancias también, que digamos que interactúan con nuestros neurotransmisores? Tú sabes más de neurotransmisores que yo, y es cierto. Y de hecho hubo un estudio en el que se vio que había una sustancia en la naranja, genina, si no lo he dicho mal, y se vio que podía ayudar en estados de ansiedad y depresión. Digo,
tan friki, está Álvaro a ese nivel de la naranja. Reconozco que sí que lo sabía. Sí que sabía lo de la pigenina, sí que es bastante mi movida. Y lo de la naranja, pues mira, yo siempre digo en estas cosas, si escuchamos algo así y la naranja, pues en general nos va a dar más beneficios que perjuicios, pues bueno, vamos a probarlo. Es muy importante también el efecto placebo. Si nosotros nos comemos esa naranja pensando que de verdad este compuesto nos puede ayudar, seguramente ayude. Así que sí, realmente existe esa evidencia de que la naranja nos puede ayudar a nuestra autoestima. Pero bueno, un poco enrevesado. En general, un patrón de alimentación correcto por el conjunto de estas sustancias que pueden ayudar directamente a nivel cerebral, sí que puede ayudar a personas, sobre todo a personas más sensibles, a que mejoren su estado de ánimo. Así que la alimentación no es solo para tener ese físico con el que queremos gustar, sino que también nos puede hacer sentirnos bien y todo esto ya va enlazado. Qué bueno. Pues Paloma, muchas gracias por venir. Estoy encantado, he aprendido muchísimo y por supuesto te volveremos a invitar. Ay, yo encantadísima. ¿Has estado a gusto? Muy a gusto y me encanta charlar contigo. Eres un gran orador y a mí me encanta. Sí que es verdad, sí que es verdad. Sí, por eso me dedicas a esto. Un placer. Muy bien.